Mis queridos hermanos, es una gran bendición poder estar con cada uno de ustedes, sobre todo pues deseándoles de que el Señor siga bendiciendo sus familias y todo lo que ustedes realizan en esta vida. Hoy mi hermana Chari, mi hermano Eduardo y su servidor Carlos estaremos reflexionando en el Santo Evangelio que vamos a hacer mención y que podemos encontrarlo en San Lucas, capítulo 6, del versículo 60 al 69. Gloria a ti, Señor Jesús. Al oír estas enseñanzas, muchos de los que seguían a Jesús dijeron, esto que dice es muy difícil de aceptar. ¿Quién puede hacerle caso? Jesús, dándose cuenta de lo que estaban murmurando, les preguntó, perdón, ¿esto les ofende? ¿Qué pasaría entonces si viniera el Hijo del Hombre subir a donde antes estaba? El Espíritu es el que da vida, lo carnal no sirve para nada, y las cosas que yo les he dicho son espíritu y vida. Pero todavía hay algunos de ustedes que no creen. Es que Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían. ¿Y quién era el que lo iba a traicionar? Y añadió, por esto les he dicho que nadie puede venir a mí si el Padre no se lo concede. Desde entonces, muchos de los que habían seguido a Jesús lo dejaron y ya no andaban con él. Jesús les preguntó a los 12 discípulos, ¿también ustedes quieren irse? Simón Pedro le contestó, Señor, ¿a quién podemos ir? Tus palabras son palabras de vida eterna. Nosotros ya hemos creído y sabemos que tú eres el Santo de Dios. Palabra del Señor. Gloria a Gloria ti, a ti, Señor Jesús. Señor Jesús. Mis queridos hermanos, hoy hemos escuchado este Santo Evangelio en donde el Señor nuevamente nos está haciendo ver muchas cosas de la cotidianidad que nosotros tenemos. Muchas cosas en las cuales nosotros hemos dicho que cuando hablamos de ser cristianos, pensamos y creemos de que nuestros problemas se van a ir por arte de magia y que las cosas van a ser mucho más fáciles. Muchas veces nos han vendido esa idea. Pero no es así, mis queridos hermanos. Muchas veces con el murmullo, con el señalamiento, con que a nosotros nos empiezan a juzgar de que queremos hacer un cambio en nuestras vidas y empezamos a ver las cosas que Jesucristo ha dejado para nosotros y nos hace ver que nosotros empecemos a hacer ese cambio o empecemos a seguir a Jesús, muchas veces encontramos dificultades. Muchas veces vamos a encontrar un sinfín de barreras, un sinfín de críticas, un sinfín de señalamientos. Y es ahí donde nos dicen, ¿será que podemos? ¿Será que aún queremos seguir? ¿Será que nos ofende todo lo que nos dicen? ¿Será que a pesar de todas estas cosas, nosotros queremos seguir a Jesús? Porque muchas veces hemos encontrado de que en la congregación donde estemos, ya sea en la parte de nuestra comunidad, en la parte de nuestra parroquia, o en donde nosotros hagamos nuestro servicio al Señor, encontramos un sinfín de situaciones, no concordamos con algún hermano o no tenemos esa congenialidad de que vamos a hacer las cosas correctamente y resulta de que empezamos a encontrar dificultades. Y es ahí donde a veces nosotros decimos, esto me ofende. Entonces, ¿qué es lo que a nosotros nos da vida? Y hoy el Evangelio nos está diciendo que ¿dónde podemos encontrar esa vida? Es en el Espíritu Santo. Y cuando nosotros ya encontramos el
Espíritu Santo, empezamos a caminar guiados por el Espíritu Santo, teniendo siempre presente de que es la luz que nos va a llevar, porque ya lo hemos aceptado a él, al Espíritu Santo, para que sea el que nos guíe, el que nos llene de esa fortaleza y sobre todo que nos dé los dones y que nosotros demos los frutos que necesitamos, porque Jesucristo nos dio todo esto, pero muchas veces nosotros no lo hemos puesto al servicio de él. Y es más, cuando escuchamos los murmullos, nos preguntan, ¿y aún así queremos seguir? ¿O también nosotros nos queremos ir? Recuerden que el Señor nos dio libre albedrío. Nosotros decidimos escoger el camino ancho o el camino angosto, pero recordemos que el camino angosto tiene muchas cosas que tenemos que recorrer. Pero si estamos convencidos en quién estamos siguiendo, si estamos muy claros en quién está puesta nuestra fe, nosotros no vamos a titubear y vamos a decir que vamos a ir por Jesús, porque hemos creído en Él, porque solo Él nos ha dado palabra de vida eterna. Y sobre todo, también creer de que Él va a estar siempre enfrente, peleando las buenas batallas por nosotros, para salir avante. ¿No es así, claro mis que hermanos? sí, así es. Quiero hacer énfasis en algo que usted mencionaba, hermano Carlitos, donde la libertad que nos invita Jesús a tener para elegir entre el bien y el mal, la muerte y la vida eterna, el resucitar con Él. Él no viene a imponer, es nuestro egocentrismo, es nuestro orgullo, nuestra falta de humildad la que no nos hace aceptar esa gran verdad, esa receta, esa información, ese anuncio de que si yo como su cuerpo, voy a tener vida eterna. Es bien difícil para nosotros los seres humanos que practicamos un egocentrismo, aceptar que puede haber alguien mejor que nosotros, que puede haber alguien que lo único que quiere ver en nosotros algo positivo, darnos algún regalo, anunciarnos algo nuevo para nuestra vida. ¿Y saben por qué? Porque escuchar la verdad duele. Muchas veces eso es lo que nos pasa. Estamos tan acostumbrados a que nos disfracen las cosas para decírnoslas y que no nos las digan así de frente. Y es lo que provoca el murmullo, es lo que provoca el cristiano chinchín, así le llamo yo. ¿Por qué un cristiano chinchín? Porque solo bulla hacen. Nos gusta llevar el ritmo, nos gusta escuchar la música, pero cuando nos ponen a escribir la letra es ahí donde no sabemos ni qué hacer. Entonces, viene Jesús y nos dice, el que come mi cuerpo y bebe mi sangre tiene la vida eterna. Me imagino yo, imaginémonos nosotros también, allá, viéndonos y escuchándonos. Jesús me imagino que hasta se sonrió así cuando él ya sabía todo, porque la escritura lo dice, la palabra de Dios, lo acaba de leer el hermano Carlitos, dice que él ya sabía hasta quién lo iba a traicionar. Entonces Jesús estaba así que como que no era psíquico, sino que ya sabía la respuesta de las personas. Entonces, nos gusta bailar nada más porque suena la música, pero no sabemos el ritmo que nos están tocando. Es la mera verdad. Y cuando viene alguien y nos explica, cuando nos dice la verdad, escúchenme, no se trata nada más que yo les dé comida, no se trata nada más que ustedes me sigan, no se trata nada más que me estén acompañando día y noche, no se trata de eso, no se trata nada más que estén todos los días escuchando misa, compartiendo la palabra de Dios. No se trata de eso, sino que se trata de la sinceridad, una actitud de sinceridad para conmigo, para con el hermano. ¿Será que cuando presto un servicio, será que cuando doy mi amor, estoy yendo a Jesús?
Ir a Jesús es ser imagen y semejanza de Dios, porque lo somos. Pero con nuestras actitudes muchas veces nosotros no damos testimonio de que tenemos el cuerpo y la sangre de Cristo y que nos estamos ganando una vida eterna. Muchas veces servimos para que nos aplaudan. Muchas veces estamos con el hermano solo porque o tiene una posición social o porque me puede dar algo, o sea, por algún interés. Hoy Jesús, con esto que nos decía Carlitos, libertad, ¿ya? Es algo tan trascendental de la enseñanza de Jesús. Yo no te obligo, yo solamente te digo lo que te va a curar, lo que te va a procurar una vida eterna. Y tú, ¿quieres alejarte? ¿Quieres alejarte de eso? Solamente te estoy dando la información. No te ofendas, no murmures, no empieces con los chismes. Eso es lo que nos está diciendo Jesús. Y en esa parte, mi hermana, en esa parte podemos decir de que existe un lenguaje en donde podemos mencionar de que pareciera muy duro el lenguaje que nos hace saber Jesús. Y en ese sentido podríamos preguntarnos, ¿quién puede o quién está dispuesto a aceptar o a escuchar todo esto con la expresión que refleja diversas situaciones que suscitan en la actualidad? Y en este momento, pues como bien lo sabemos, hay muchos que de repente están dispuestos a escuchar lo que dice Jesús, pero hay algunos otros que les ofenden, que les duele, y que, como bien lo decimos nosotros coloquialmente, ¿verdad? Me tengo que agachar, hacer un lado, hacerme los quites. ¿Por qué? Porque nosotros también tenemos que hacernos un autoanálisis, y debemos de conocer y saber cómo estamos, qué debemos de cambiar, y sobre todo, el cambio debe de empezar en uno mismo. Usted decía algo muy cierto, el cristiano chinchín, pero hay muchas cosas en las cuales nosotros también tenemos que ser muy conscientes en la forma en que nosotros hemos sido instruidos, en la manera en cómo nos han enseñado qué es nuestra fe. Y en ese sentido, yo les puedo decir de que hace muchos años, pues yo desconocía muchas cosas de mi fe. Yo desconocía muchísimas cosas que hoy las entiendo, pero porque he ido instruyéndome, he ido aprendiendo de muchas cosas que de repente antes yo desconocía totalmente, pero Dios ha permitido de que yo encuentre esa sabiduría que viene de Él y que me ha dado la instrucción para poder encontrar muchas preguntas que yo traía, pero yo tuve esa parte, esa inquietud, ese impulso, porque recordemos que el Espíritu Santo da el querer y el hacer. Y cuando nosotros encontramos esa parte, es cuando empezamos a caminar y buscar la forma de comprender lo que quiere decirnos la palabra de Dios. A ver qué me dice mi hermanito Guayo. Hermano Carlos, la verdad que yo estoy escuchando la reflexión de cada uno de ustedes, en donde el cual el Señor a cada uno de nosotros, cuando nosotros escuchamos el mensaje, una enseñanza de un hermano que nos anda predicando el mensaje de Dios, de verdad, hermano, ahí es cuando nosotros recibimos bendición, recibimos el llamado de Dios, porque dice la palabra de Dios que al escuchar, ahí es donde uno empieza a entender y a seguir los pasos de Jesús. Mientras nadie nos predica, nadie nos enseña, nunca también podemos encontrar ese camino que el Señor nos enseña. Fíjese que en el primer versículo, hermano, del Evangelio que hemos escuchado, toda esa gente que iban caminando con Jesús, iban caminando, iban viendo grandes milagros, porque realmente en otros versículos de la Sagrada Escritura lo hemos encontrado que Jesús no solamente iba adelante, iba haciendo grandes milagros, sanando a los enfermos, liberando a los poseídos, dándole vista a los ciegos. Jesús iba haciendo grandes milagros. Y aún así, hermanos, dice el primer versículo que hemos escuchado,
Al oír esas enseñanzas, muchos de los que seguían a Jesús dijeron, esto que es difícil de aceptar, ¿quién puede hacer caso de todas esas palabras? Mis hermanos, acordémonos que hoy a cada uno de nosotros nos está hablando el Señor. Claro, esto sucedió en aquel tiempo cuando Jesús estuvo caminando con todos sus seguidores, pero ahora a ti, mi hermano, a ti, mi hermana, y a cada uno de nosotros nos está hablando el Señor. ¿Qué respuesta le estamos dando al Señor? Señor, yo quiero seguirte, o Señor, le digo, no puedo aceptar eso. Qué difícil cumplirlo. Imagínense, como decía una vez un hermano, de que muchas veces nosotros queremos ser cristianos, pero no queremos actuar, no queremos hacer, no queremos cumplir. Mis hermanos, las enseñanzas y el mensaje que escuchamos cada momento en donde nos reunimos, cuando nosotros nos reunimos para ir a celebrar, a participar en una Santa Eucaristía, mis hermanos, nos instruye el Señor. Recibimos ese mensaje para poder entender y seguir caminando junto con el Señor. La verdad, esa es la enseñanza que nos da, la reflexión que sentimos en nuestro corazón, que Jesús me instruye, me anima para poder seguir caminando con Él. Decías algo importante, hermano Carlos. En nuestro caminar siempre vamos a encontrar barreras, siempre vamos a encontrar pruebas difíciles, pero en esas pruebas, en esas barreras, Dios quiere ver realmente hasta dónde llegamos, cada uno de nosotros, hasta dónde llega nuestra fe. Cuando realmente va caminando todo bonito, no hay ningún problema, no hay señalamiento, críticas, murmuraciones, todo va bonito. Pero cuando nosotros llegamos a encontrar algo, una prueba fuerte, mis hermanos, ahí es donde Dios quiere ver quiénes somos. Si de verdad somos los seguidores de Él o somos los que nos arrepentimos y hasta decimos, ya no quiero más. En ese sentido, mi hermanito Eduardo, yo traigo a colación lo que nos dice el versículo 64 del Evangelio que hoy hemos leído, donde nos dice de que, pero todavía hay alguno de ustedes que no creen, dice. Es que Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quiénes eran los que lo iban a traicionar. Y cuando nosotros decimos qué respuesta le damos a Jesús hoy, cuando encontramos un sinfín de dificultades, un sinfín de situaciones, y para no ir tan lejos, lo que hoy está en boga de todos, la pandemia. ¿Qué hemos hecho nosotros? ¿A dónde hemos acudido? Ahora que no están abiertos los templos, ahora de que no permiten que se haga como era antes, que no se está realizando la Sagrada Eucaristía como comúnmente se hacía, ahora resulta que muchos ya no quieren vivir con la misma condición en que vivían cuando era presencial a como ahora es de modo virtual. Y recordemos, yo siempre lo he dicho, el Espíritu Santo antes se movía sobre las aguas. El Espíritu Santo antes no era tanto de decir que yo tengo que ver algo para que esté conmigo. No, es cuestión de que uno crea y que tenga esa relación con Dios. Cuando nosotros empezamos a tener esa comunión con Dios, empezamos a comprender que si nosotros invocamos al Espíritu Santo, Él va a estar con nosotros. Pero entonces es parte fundamental que nosotros sepamos cuál es la respuesta que le vamos a dar a Jesús. ¿Somos de los que lo van a traicionar o somos los que vamos a ser siempre fieles y seguir con Él? ¿Somos los que los vamos a abandonar o somos los que vamos a aceptar, llevar nuestra cruz y seguirlo a Él? Porque solo Él es el que nos puede dar la luz cuando tenemos dificultades. Solo Él nos puede dar la fortaleza cuando nosotros necesitamos. Y solo Él, como bien lo decía la hermanita Charito hace un momento, nos va a quitar ese egocentrismo, esa autosuficiencia que muchas veces hemos sentido. Y sobre todo, nos va a quitar ese rencor,
ese odio, ese remordimiento que llevamos en nuestros corazones y que cae en nosotros, porque muchas veces solo hemos sido aquellos cristianos que cuando vemos las señales sí creemos, pero cuando ya no vemos nada, pensamos de que ya no hay nada en qué creer. ¿Verdad que sí, hermanita Chari? Claro. Ahorita que estaba escuchando yo esta reflexión, viene un sinfín de cuestionamientos en pensar que si Dios nos da la oportunidad, ya nos sacó de donde estábamos. Tenemos una pandemia a la orden del día, un virus que nos tiene acorralados a todos. ¿Y por qué no decirlos? También tenemos miedo. Andamos ahí lavándonos las manos, sí, está correcto. Esas son una de las indicaciones. Sin embargo, no es momento de correr a ningún lado. Solo es momento de ponernos a reflexionar, de ponernos a elegir con esa libertad. ¿Dónde queremos estar? ¿A quién queremos ir? Cuando estamos cerca de un paciente de COVID, lo que queremos es alejarnos, es marcharnos, tal como lo hicieron la multitud, los discípulos falsos ahí de Jesús, salir corriendo. Y lo que debemos de hacer en este tiempo de pandemia, los que seguimos a Cristo, por eso somos cristianos, es demostrar que podemos ser solidarios, de que si bien es cierto nos tenemos que proteger, porque sí podemos salir contaminados o contagiados, pero no podemos dejar al hermano solo. Porque en nuestras actitudes no crean de que es ir a la Eucaristía, les decía yo. Con nuestras actitudes también volvemos atrás. Si yo dejo al hermano que está enfermo en este tiempo, estoy volviendo atrás y me convierto en uno de esos que dieron la espalda. Si yo no doy al hambriento en este tiempo de pandemia, porque hay muchos que se han quedado sin trabajo, hay empresas que han cerrado sus labores. Si yo no estoy al tanto y compartiendo lo que tengo con el hermano, también le estoy dando la espalda. O sea, no necesito así como que literalmente darme la espalda y decir, ya no creo en Jesús, sino que mis actitudes son las que van a dar testimonio que yo creo en los tiempos difíciles, en el sufrimiento, en el momento donde no se me dé mi voluntad, sino que Dios me esté dando algo que Él cree mejor para mí. Me está dando la oportunidad de servir. Si me da un cargo público, si me da un puesto de gobernanza, allí debe de estar mi actitud y no darle la espalda a Cristo, sino que aferrarme a su carne, aferrarme al Espíritu, porque es la vida eterna. Me la estoy jugando desde el lugar donde yo me encuentre. Desde mi casa, desde mi oficina, desde la calle, desde el bus, desde la casa, desde el carro. Allí me la estoy jugando. Me está dando hoy el mensaje de que debo de actuar y creer en Él, porque Él tiene palabra de vida eterna. Es inconcebible, hermanos, que en pleno siglo XXI nosotros muchas veces estamos poniendo nuestra creencia hasta en la brujería.
hasta en cosas sobrenaturales. Señores, aquí no hay nada sobrenatural. Aquí lo que hay es un Cristo que hoy nos está diciendo: arrepiéntanse y no me den la espalda con sus actitudes. Si yo soy el que multiplico el pan, si yo soy el que les puede dar la vida eterna y nos la da gratis. Solamente cada quien tenemos que estar donde nos corresponde y tenemos que darle en nuestras vidas el lugar que Él merece, no el que sobre, sino que el que Él merece. Porque darle la espalda a Jesús no es voltearse y que nos vean la espalda, sino que también con nuestras actitudes muchas veces le estamos dando la espalda. Reflexionemos con eso. Empecemos con el vecino. No es necesario que vayamos a buscar a otras personas. Empecemos con nuestra propia casa para no darle la espalda a Jesús. Sí, mi hermanita, y en ese sentido el Señor nos invita a mirar al crucificado, por la cruz a la resurrección. Y en ese sentido, pues cuando hablamos de la resurrección, estamos apuntando a lo que necesitamos. ¿Y qué es lo que necesitamos? Al Espíritu Santo. El Espíritu Santo que nos da vida eterna, como bien lo dice la palabra del Señor. Cuando nosotros nos refugiamos en nuestra propia carne, en nuestra humanidad, como bien lo decía usted, nosotros hacemos a un lado a Jesús, le damos la espalda. Pero es cuando debemos de invocar más al Espíritu Santo para que nos mueva a realizar la acción de las cuales usted listó. Nos cambie. Así es, y que sobre todo nos regale ese corazón que pueda dar por los demás. Nos dé ese corazón que pueda velar por el semejante, por el prójimo. Porque recordemos de que el Señor nos dice que amemos a nuestro prójimo como nos amamos a nosotros mismos. Y muchas veces nosotros somos muy egoístas y no hacemos lo que el Señor nos ha dicho. Por eso hoy, mis queridos hermanos, con nuestro egoísmo le damos la espalda al Señor. Así es. Y por eso, mis queridos hermanos, hoy dejamos este mensaje para que cada uno se haga ese análisis y sobre todo comprender que Jesucristo está aquí con los brazos abiertos diciéndonos: vengan, yo no les doy la espalda. Yo los espero, yo estoy aquí siempre donde ustedes me han dejado, donde ustedes dieron la vuelta y se fueron, ustedes se alejaron. Aquí los estoy esperando. Yo aquí estoy esperándolos, con los brazos abiertos. No me interesa qué haya pasado, me interesa su corazón, me interesa el arrepentimiento, me interesa que vengan nuevamente a reconciliarse conmigo. Mi hermanito Guayo. Hermano, gracias hermano Carlos, la verdad que yo estoy viendo aquí los versículos del Evangelio que hemos escuchado. La verdad que nos lleva mucho que reflexionar, hermano. Por ejemplo, el versículo 66 dice: desde entonces muchos de los que habían seguido a Jesús lo dejaron y ya no andaban con él. Imagínense, hermano, si nosotros llegara a suceder en cada uno de nosotros, es lamentable, es penoso, es triste. Porque imagínense, hermano, caminar con el Señor, pero cuando llega todas esas pruebas y se queda uno, ya no quiere saber nada uno. Hermano, estoy escuchando, ¿verdad?, la reflexión de ustedes. No es momento de quedarnos, hermano. Es momento de fortalecer nuestra fe y seguir caminando. Máxime, mis hermanos, para estos tiempos, ¿verdad? Hoy sí realmente estamos dando cuenta de que la gente ahora ahí andan corriendo, buscando dónde vacunarse. Pero nunca salen corriendo a ir a arrodillarse delante del Señor, que Él es poderoso, Él lo puede todo, que para Él nada imposible. Si nosotros tenemos fe, hermano, de verdad, hermano, Dios actúa en la vida de cada uno. Pero lamentablemente perdemos la fe y nos olvidamos de Dios, que Él es el médico de médicos, que Él lo sana toda enfermedad. Y ahora, ¿qué es lo que está pasando? No estamos en contra de todos los medicamentos, lo que está sucediendo,
pero muchas veces lo ponemos en último lugar a Dios. Ponemos en primer lugar las cosas que muchas veces creemos que eso nos puede dar vida. Hermanos, cuando Jesús se fijó en todas esas cosas de que muchos ya no querían seguir, les hizo la pregunta a sus discípulos, a sus apóstoles: ¿ustedes también se quieren ir? Y esas palabras lo recibimos para nosotros ahora. Hermanos, no es momento de que nosotros nos desmayemos. Es momento de seguir, fortalecer nuestra fe para poder seguir caminando con el Señor, que es Él es el único que nos puede levantar y salvarnos de todo mal. Imagínense lo que dice la Sagrada Escritura: si Dios conmigo, ¿quién contra mí? Y a veces se nos olvida esas palabras. De veras, hermanos, son palabras de vida eterna. ¿Qué nos puede, hermana Charito, qué nos puede completar al respecto de todo esto? Recalco que no se está diciendo que la vacuna es mala. Lo que se quiere reflexionar es de que está bien ir a la vacuna, porque también Dios no va a bajar del cielo y nos va a quitar el COVID, es nuestra fe. Entonces, con fe, vayamos a vacunarnos. Cuando yo estaba haciendo la filita para ir a vacunarme, había una persona ahí y me decía: ¿será que nos va a hacer bien o nos va a hacer mal? Esa precisamente incredibilidad que uno tiene es la mismísima que tuvo esa multitud. ¿Por qué? Porque no estaban confiando en Dios. Dios le dio el entendimiento y la sabiduría a través del Espíritu Santo a las personas, a los químicos, a los médicos, a los científicos, para que nos puedan ayudar a paliar esta situación. Entonces, en el nombre de Dios, vayamos y vacunémonos, porque es algo positivo. Creamos también que Dios deja los medios necesarios a través de la ciencia para poder protegernos del mal. Todos los días cuando recemos un Padre Nuestro, acordémonos que nosotros le decimos al Señor: y líbranos del mal. Hoy la vacuna es una oportunidad de librarnos del mal, pero hagámoslo con fe en Dios. ¿Saben por qué? Porque hemos detectado que es el Dios de lo imposible. Es un Dios todopoderoso y debemos de reconocerlo para poder seguirlo. Porque nadie puede estar con quien no conoce. Y es por eso que empezamos a chocar. Está la reflexión, mis hermanitos. Lamentablemente el tiempo se nos ha ido volando, pero al menos hemos dejado en su corazón esa inquietud, que se pregunte y haga suya esas palabras del Señor. ¿Ustedes también me quieren abandonar? Eso se lo dijo a sus discípulos. Contestémosla ahí en casa, contestémosla en el centro de nuestro corazón y preguntémonos a quién vamos a ir si nadie más nos ofrece la vida eterna. Hermano Eduardo, por favor, le suplico el cierre del programa y una oración para que todo lo que hemos platicado, pues, caiga en una buena tierra, en un corazón y una mente abierta para Cristo Jesús. Gloria al Señor. Bien, hermanos, con ese corazón agradecido ante el Señor, esta reflexión que hemos compartido con ustedes, esperamos que esas palabras que nos ha regalado el Señor, pues haya llegado hasta lo más profundo en cada corazón. Nuestros hermanos que hoy están compartiendo con nosotros, también pues les pedimos para que confiemos en el Señor, que lo dice su palabra, que Él es
ponerlo en primer lugar y luego vienen las otras cosas que muchas veces nosotros también lo necesitamos. Necesitamos de unos al otro, apoyarnos, ayudarnos, y como decía nuestra hermana, todo es en el nombre del Señor. Démosle gracias a Dios por este momento y oremos. Dámosle a Dios para que nos regale su Espíritu Santo, y así, hermanos, juntos podemos seguir caminando con nuestro Señor Jesucristo. Padre nuestro que estás en el cielo, agradecidos estamos contigo, Señor, por este momento que nos has permitido reflexionar y compartir de tu palabra. Señor, te pedimos por nuestros hermanos que han compartido con nosotros, Señor, en tus casitas, en donde sea que se encuentran, Señor. Te pedimos tu bendición por cada uno de ellos. Y líbranos, Señor, de todo mal. Creemos en tu palabra, Señor, que aquel que cree en mí, siempre tu presencia en cada uno de estos hermanos. Gracias, Padre Santo, porque tu palabra es palabra de vida eterna. Tu palabra nos fortalece, Señor, para seguir contigo. Tu palabra, Señor, nos anima cuando nosotros nos encontramos con barreras, pruebas y todas esas cosas que muchas veces nos trata de alejarnos de ti, Señor. Muchas gracias, Padre Celestial, por este momento que nos has regalado. Tu misma presencia, tu Espíritu Santo en cada uno de nosotros. Gracias, Padre, gracias a ti. Bendito sea tu nombre. Amén. Padre, amén. En el nombre del Padre, en el nombre del Hijo, en el nombre del Santo Espíritu, Dios me bendiga.